La fe es lo que nos permite ver milagros. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Es lo que nos recuerda que, con Dios, nada es imposible. En este momento, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué significa la fe para ti? ¿Es algo que vives cada día, o es algo que guardas para los momentos difíciles? La fe no es solo para los grandes desafíos, es para cada momento de nuestra vida. Es confiar en Dios en lo grande y en lo pequeño. Dios quiere que vivamos una vida de fe. No una fe ocasional, sino una fe constante. Una fe que nos guíe, que nos fortalezca y que nos recuerde que Él está con nosotros en cada paso del camino. Si hoy sientes que tu fe es pequeña, no te preocupes. Jesús dijo que con un poco de fe, como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Toma un momento para orar. Pídele a Dios que aumente tu fe, que te dé la certeza de que Él está contigo y que te muestre su poder en tu vida. Dios escucha tu oración. Él conoce tu corazón y sabe lo que necesitas. Confía en Él. Confía en que, con fe, puedes ver lo imposible hecho realidad. ¿Cómo se manifiesta la fe? La fe no es solo una creencia interior, se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. Como dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe verdadera siempre va acompañada de acciones que la demuestran. Cuando tenemos fe, no nos quedamos quietos. Actuamos. Ayudamos a otros, servimos a nuestras comunidades y damos pasos de obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. La fe nos impulsa a ser manos y pies de Jesús en este mundo. La fe se manifiesta de manera poderosa en tiempos de incertidumbre. Cuando no sabemos qué pasará mañana, la fe nos recuerda que Dios ya está allí. Como dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. En esos momentos en que el futuro parece incierto, la fe nos da paz. No una paz superficial, sino una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Como dijo Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La fe también se manifiesta en medio del dolor. Cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o desilusiones, la fe nos sostiene. Nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, como dice Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El dolor no es ajeno a la fe. De hecho, es en esos momentos que nuestra fe puede crecer más. Cuando todo parece perdido, la fe nos recuerda que Dios está obrando, incluso en lo invisible. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe también se manifiesta en la obediencia. A veces, Dios nos llama a dar pasos que no entendemos, a salir de nuestra zona de confort y a confiar en que Él tiene un plan. Como Abraham, quien obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La obediencia no siempre es fácil, pero es en esos momentos que nuestra fe se fortalece. Cada paso de obediencia es una declaración de que confiamos en Dios más que en nuestras propias fuerzas o entendimiento. Finalmente, la fe se manifiesta en la esperanza. Una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe nos permite ver más allá de lo que está frente a nosotros. Nos da la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Cómo está manifestándose tu fe en tu vida diaria? ¿Estás actuando en obediencia, incluso cuando no entiendes el plan de Dios?
¿Estás confiando en Él en medio del dolor y la incertidumbre? La fe no es solo algo que creemos, es algo que vivimos. Dios quiere que tu fe sea activa, que impacte no solo tu vida, sino también la vida de los que te rodean. Hoy es el día para dar un paso de fe. Para confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no puedes ver el camino completo. ¿Hay algo que Dios te ha estado llamando a hacer, pero has dudado? Hoy es el día para dar ese paso. Ora por valentía, pídele a Dios que te guíe y confía en que Él estará contigo en cada momento. Recuerda, la fe no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Es confiar en que Dios es más grande que cualquier obstáculo que enfrentes. Toma un paso de fe hoy y verás cómo Él obra en tu vida. ¿Cómo cultivar una fe que mueve montañas? La fe no es algo que simplemente tenemos, es algo que cultivamos. Como un jardín, necesita cuidado, atención y tiempo para crecer. Pero, ¿cómo podemos cultivar una fe que mueve montañas? Hoy exploraremos 3 claves esenciales. La primera clave para cultivar una fe fuerte es alimentarla con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuanto más leemos y meditamos en la Biblia, más crece nuestra fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene el poder de transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Cuando enfrentamos desafíos, la Biblia nos recuerda las promesas de Dios y nos da la fuerza para seguir adelante. La segunda clave es la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Es donde le llevamos nuestras preocupaciones, nuestras peticiones y nuestras alabanzas. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios. Estamos reconociendo que Él es quien tiene el control y que podemos confiar en Él. La oración no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. La tercera clave es rodearnos de una comunidad de fe. Hebreos 10:24 al 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La fe no es un viaje solitario. Necesitamos el apoyo, el ánimo y la sabiduría de otros creyentes. Juntos, podemos fortalecernos, orar unos por otros y recordarnos las promesas de Dios. Si no estás conectado con una comunidad de fe, hoy es el día para dar ese paso. Busca una iglesia o un grupo pequeño donde puedas crecer, servir y ser animado en tu caminar con Dios. No fuiste creado para hacer este viaje solo. Juntos, podemos cultivar una fe que mueve montañas. Una fe que transforma vidas, que cambia comunidades y que glorifica a Dios. ¿Estás listo para dar ese paso? Ora por dirección, busca una iglesia cerca de ti y da el primer paso. Dios tiene un lugar para ti, un lugar donde puedes crecer en tu fe y ser parte de algo más grande que tú mismo. Recuerda, la fe se fortalece en comunidad. Juntos, podemos ver lo imposible hecho realidad. Ejemplos de fe que mueve montañas a lo largo de la Biblia. Encontramos historias increíbles de hombres y mujeres que demostraron una fe que mueve montañas. Sus vidas nos inspiran y nos enseñan que, con Dios, no hay límite para lo que podemos lograr. Uno de los mayores ejemplos de fe es Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Romanos 4:18-21 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creyó contra toda esperanza. Confió en que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando todo parecía imposible. Y Dios lo hizo. A través de su fe, Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, y su historia nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Otro ejemplo poderoso es David. Cuando enfrentó al gigante Goliat, todos vieron un guerrero imponente, pero David vio una oportunidad para que Dios mostrara su poder.
Primera de Samuel 17 45 al 47 registra sus palabras. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. David no confió en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Su fe lo llevó a enfrentar lo imposible y a ver la victoria de Dios en su vida. ¿Qué gigantes estás enfrentando hoy? Recuerda, la batalla es del Señor. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de una mujer que sufrió de flujo de sangre durante 12 años. Marcos 5 28-29 nos dice, porque decía, si tocar tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer tenía una fe audaz. Creía que con solo tocar el manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. Su fe la llevó a experimentar el poder sanador de Dios. A veces, solo necesitamos un toque de fe para ver milagros en nuestra vida. Pedro también nos da un ejemplo de fe. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro dio un paso de fe y salió de la barca. Mateo 14:29 nos dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aunque Pedro dudó por un momento y comenzó a hundirse, su fe inicial lo llevó a hacer lo imposible. Jesús lo sostuvo y lo llevó de vuelta a la barca. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando dudamos, Jesús está allí para sostenernos. Estas historias nos muestran que la fe no es solo un sentimiento, es una fuerza poderosa que nos permite ver lo imposible hecho realidad. Como dijo Jesús en Mateo 21:21, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, si a este monte decís, quítate y échate al mar, será hecho. ¿Qué montañas hay en tu vida hoy? ¿Qué obstáculos parecen insuperables? Dios quiere que confíes en Él, que dé un paso de fe y que veas su poder obrar en tu vida. Después de ver estas historias, ¿cómo responderás al llamado de Dios? ¿Estás listo para dar un paso de fe, incluso cuando no ves el camino completo? La fe audaz no espera a tener todas las respuestas, confía en que Dios las tiene. Dios no te llama a tener todas las respuestas, sino a confiar en Él. Como dijo Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Si hay algo que Dios te ha estado llamando a hacer, hoy es el día para dar ese paso. Ora por valentía, pídele a Dios que te guíe y confía en que Él estará contigo en cada momento. Recuerda, la fe no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Es confiar en que Dios es más grande que cualquier obstáculo que enfrentes. Toma un paso de fe hoy y verás cómo Él obra en tu vida. La fe que mueve montañas no es algo reservado para unos pocos. Es un regalo que Dios nos da a todos. Es la certeza de que, con Él, no hay obstáculo demasiado grande, no hay desafío demasiado difícil, no hay sueño demasiado imposible. Donde quiera que estés, sea lo que sea que estés enfrentando, recuerda esto, Dios está contigo. Él nunca te dejará ni te abandonará. Su poder es más grande que cualquier montaña que tengas frente a ti. La fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. Nos recuerda que, con Dios, somos más que vencedores. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:37 de la mañana, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y te animo a confiar en Dios. A creer que Él tiene un plan para tu vida, un plan lleno de esperanza y de futuro. A dar pasos de fe, incluso cuando el camino no esté claro. Porque cuando confiamos en Él, no hay montaña que no podamos mover. La fe nos une, nos fortalece y nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Juntos, podemos ver lo imposible hecho realidad. Juntos, podemos mover montañas. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Espera la segunda parte. Esperamos que este mensaje te haya inspirado a creer, a confiar y a actuar. Recuerda, con Dios, todo es posible. Suscríbete a nuestro canal y danos un like como agradecimiento.